Hola, qué rico de nuevo estar con ustedes aquí en la presencialidad y con usted allá en casa. Disfrutamos, ¿cierto?, este mes de octubre de la palabra, un tiempo donde hemos aprendido a conectarnos con Dios y a través de la palabra ponerla por obra. Entonces, esta es nuestra última reunión del mes, pero seguimos, ¿cierto? Viene el mes de noviembre con muchas más cosas por aprender y aún que tú y yo estemos conectados. Entonces, allí donde estás, yo espero que estés cómodo, tranquilo, ¿cierto? Y es un día para celebrar en familia, para orar en familia y para seguir conociendo más del Señor. Yo les invito a los que están en casa y a ustedes que están aquí, ¿cierto?, que tomemos la palabra de Dios en nuestras manos y con ella vayamos al Salmo 18. Un salmo que lo hemos venido leyendo, ¿cierto?, en los primeros versículos, donde David nos muestra un Dios que es nuestra fortaleza, es la roca, es el escudo, es la fuerza, dice, para cada uno de nosotros. Entonces, vayamos al Salmo 18, del verso 30 al 35, casi ya finalizando. Es hermoso este salmo para que usted lo lea en casa y aprendamos cada vez más y más de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muy bien, entonces les cuento a la 1, a las 2 y a las 3. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Mira qué hermoso este salmo, ¿cierto? Que nos hace esa pregunta y creemos, pensamos que muchos tienen a Dios como una muleta, ¿cierto? Para cuando lo necesitamos. Pero no es así. Dios es nuestro escudo. Él es el que nos protege cuando aún estamos más débiles. Lo más hermoso del Señor es que en esa fortaleza nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a sustentar, ¿cierto? ¿Para qué? Para enfrentarnos todos los días a lo que sucede en este mundo. Vemos que ya el COVID pasa, se oye todavía, pero aún nuestra salud, nuestra familia, nuestra economía y muchas situaciones hay que vivir, ¿cierto? Entonces es allí donde Dios nos promete esa fortaleza, dice Él en su palabra. Es la que nos va a tener fuertes, es la que nos va a poder avanzar. Porque si Dios nos dijera que nos va a eliminar nuestros problemas, que nos va a quitar los caminos difíciles, que nos va a quitar las montañas para que no las escalemos, que no van a haber batallas, pues no creceríamos, ¿cierto? No vamos a crecer, pero cada dificultad, confiando que el Señor es tu fortaleza y mi fortaleza, en Él es donde vamos a estar cada día fortalecidos por el Señor. Muy bien, entonces allí en casa y los que estamos aquí, ¿cierto? Les invito a que oremos. No nos desanimemos, vamos a orar. Yo sé que es un puente, yo sé que es un tiempo, un fin de semana, que al final vamos a orar, ¿cierto? Es un tiempo de hoy y mañana de mucho cuidado por lo que sabemos los cristianos qué fecha se celebra, ¿cierto? Entonces vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor. Amado Dios, queremos darte gracias en este momento. Queremos disfrutar, Señor, de tu presencia. Queremos, oh Dios, declarar que tú eres nuestra fortaleza. Muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es certera, es positiva, es puesta a prueba
y cada día es mejorada. Y esa palabra es la que viene a nosotros a darnos la seguridad, a cambiar nuestras vidas y a transformarnos. Muchísimas gracias porque nos ciñes de poder. Gracias porque haces perfecto nuestro camino. Eres tú el que lo hace. Gracias porque permite que mis pies sean como de sierva. Gracias porque afirmas las alturas. Díselo al Señor. Afirma tu vida, afirma tu matrimonio, afirma tu parte económica, afirma aún tu vida, tu parte emotiva, tus decisiones. Él es el que lo hace. Gracias, Señor, porque nos adiestras para la batalla día tras día. Y gracias también porque nos permites como escudo ver tu salvación. Por eso, Dios, te damos gracias porque nos sustentas día tras día. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor, a alabarlo, a bendecirlo en este tiempo, tú en casa y nosotros aquí con gozo en nuestro corazón.
ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Amén. Creemos en el único Dios que te fortalece y que me fortalece. Aquel que dice su palabra está con nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para fortalecernos todos los días de nuestra vida. Pero a ti y a mí nos toca ¿qué? Creer, ¿cierto? Por eso lo cantábamos. Creemos en un Dios, en ese Dios grande y poderoso. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a sentarnos los que estamos aquí. Y tú en casa, vamos a poner atención a los anuncios de esta semana. Vamos terminando el mes. Y para eso entonces te voy a dar el primer anuncio.
para este 2 de noviembre, mira, se acabó el mes de octubre, hemos iniciado o iniciaremos con la ayuda del Señor este mes de noviembre y terminaremos el año también con su ayuda. Entonces, este 2 de noviembre los esperamos a nuestra alborada, un tiempo que hemos declarado en este año para alabar al Señor, para bendecirlo, para declarar, ¿cierto?, que la gracia de Él va a estar en este nuevo mes. Ese es el tiempo a las 5 de la mañana, los que les gusta madrugar, los que no, pues ponemos la campanita, ¿cierto?, nuestro reloj para que funcione. Muy bien. Nuestro segundo anuncio, muy bien, gracias Alfonso. Estamos entonces con la convocatoria nacional de oración. Ahí lo vemos en pantalla, sí, muy bien. Convocatoria nacional de oración, viernes 5 de noviembre a las 7:30. Esto lo hacemos por YouTube. Tú te conectas, te mandamos el link y solo ahí, clip y listo, ¿cierto? Los niños también en familia aprenderán a orar y a estar vigilantes. Y tenemos los cumpleaños. Los cumpleaños se nos acabaron ya, ¿cierto? ¿Tenemos otro anuncio? Ok, colócamelo pues. Ah, nuestra acción de gracias. Muy bien, Nitani. Así me gusta. Nuestra acción de gracias es el próximo sábado en el Hotel Guane. Yo quiero invitarte para que tú vengas, te animes a estar en este lugar. Hoy ya vemos otros que no han venido y que están viniendo, ¿cierto? Para que nos congreguemos. El Señor dice que es bueno estar los hermanos juntos. Muy bien. De nuestra acción de gracias, sábado 6 de noviembre, aquí en el hotel a las 4:30. Y los cumpleañeros de noviembre. Ya, hoy es 30. Está hoy. ¿Adivinen quién está de cumpleaños hoy? Edward, muy bien. Edward está de cumpleaños. Entonces, el tío, muy bien. Felicitaciones, Edward. Pero vamos con los de noviembre. El 2 de noviembre, entonces, está, señor. 2 de noviembre está Sara Juliana Espinosa. Y el 2 de noviembre también está Lina Zapata. El 4 de noviembre está Nayibe Flores Villamizar. Y el 4 de noviembre está mi hermano Wilmar Arenas Vergel. Para ellos, ¿cierto? Realmente una bendición en este mes que inicia de cumpleaños. Que el Señor les guarde, les dé mucha vida y que todo lo que emprendan sea de bendición. Muy bien, mire, ya estamos aquí, vamos a orar. Los que estamos aquí vamos a ponernos de pie y los que están en casa, tómense de la mano allí y vamos a orar porque, como les decía, el COVID ya nos vacunaron, ya nos dan, tenemos salida muy fácil, pero también hay otras enfermedades que surgen y surgen, ¿cierto? Y no podemos dejar de orar. Entonces yo les invito que allí en casa se tomen de la mano y oremos este tiempo. Vamos a decirle al Señor que así como lo dice en su palabra, que si alguno está enfermo entre nosotros, pida oración. Que si alguno está alegre, nos gocemos con el que está alegre. Pero también digámosle al Señor en este tiempo que nos permita orar. A los que están en casa y a ti que estás aquí, yo te invito a que oremos. Oremos por hoy, un día hoy 30 y mañana 31 por los niños. Aquí están los niños para que oremos, le demos gracias al Señor por sus vidas. Es un tiempo que el mundo celebra, es un tiempo que el mundo anima, ¿cierto? A cosas que no son del Señor y que aún acarrean cosas para nuestra vida. Yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos por los niños. No solo tus hijos, sino todos aquellos niños que mañana sean guardados, protegidos, que sus papás sean conscientes de que le alaban y hacen culto al enemigo. Amado Dios,
Permítenos, Señor, que estas costumbres paganas no se vuelvan hacia nosotros como algo normal. Pero estamos aquí, oh Dios, para clamarte por los niños, para que tú, oh Dios, coloques, Señor Jesús, esa sangre poderosa sobre sus vidas, los guardes, y a sus padres les des la sabiduría, el entendimiento, amado Dios. Porque el mundo entero está celebrando, no solo los niños, sino los grandes, que es que para abrir la economía. Señor, gracias, oh Dios, porque tú nos has guardado de cosas, Señor, que no son. Y permítenos mañana pasar tiempo de oración y clamarte, amado Dios, por aquellos que se disfrazan, agradando y haciendo culto a otro Dios. Pero también, Señor, queremos, como tu palabra nos decía, que tú eres fortaleza, escudo nuestro, que estás a nuestro lado, clamarte por nuestras hermanas en la fe. Señor, Martica Ríos está siendo operada porque se le fracturó su brazo, amado Dios. Y te pedimos que tú allí intervengas, la ayudes y ayudes a su recuperación para que este brazo quede normal de la manera que tú lo hiciste. Toma también, Señor, la vida de Juanita, que está hospitalizada, Señor, con un dolor en la columna. Señor, tu mano de poder sobre su vida y seas tú sacándola, Señor Jesús. Pero tú también nos dices, Señor, que eres el escudo. Yo te invito para que ores y coloques escudo alrededor de tu familia, alrededor de aquellos familiares, conocidos que están enfermos. Pero dile, Señor, coloca, muévete, paséate, ayuda, Padre Santo, guarda, Señor, y quita toda enfermedad que impida que podamos ver tu gloria, que impida que podamos ver tu milagro. Pero también dice tu palabra que nos alegramos con aquellos que están felices. Amado Dios, muchísimas gracias porque somos una iglesia, porque te tenemos. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque podemos leerla. Podemos, aún en este tiempo, amado Dios, es letra de vida. Es una palabra de transformación. Y necesitamos cada día estudiar, aprenderla para conocerte a ti como el único Dios verdadero. Por eso, Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites orar. Amado Dios, te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Y vamos a adorar al Señor para pasar esa parte de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios inmenso, innumerable, eterno. Para ti no hay nada imposible, Señor, porque tú eres omnipotente, Señor. Y nosotros hemos decidido creer en ese Dios. No necesitamos ver, como decía la canción anterior, de adoración. Necesitamos es creer. Y por eso estamos aquí en este lugar, Señor, como aquellos que nos acompañan en sus casas. Señor, queremos cada día incrementar, desarrollar, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Señor, saber que tú existes para nosotros es suficiente. Saber que tú hiciste todas las cosas, Señor, saber que nos hiciste a tu imagen y semejanza. Padre, gracias, porque nuestra fe, Señor, aún nuestra poca fe, da para creer, da para pensar, Señor, oh Dios, para saber, oh Dios, que tú estás en este lugar. Estás en cada casa, en cada corazón. Y que no hay otro Dios en donde podamos poner nuestra seguridad y nuestro futuro. Porque tú, Señor, te has manifestado de muchas maneras en nuestras vidas. Nos has hablado a través de muchas formas. Y una de ellas es tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos permite conocerte, relacionarnos contigo, con tu Santo Espíritu, con tu Hijo Jesucristo. Y allí, Señor, está la profecía que se cumple, Señor. Te revelaste a través de la creación, te revelaste a través de la palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú que estás en este lugar y los que están en su casa, declaren en sus vidas, en sus mentes y su corazón la dulce presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, visítanos. Espíritu Santo, manifiéstate, obra sobrenaturalmente. Quizás como seres materiales quisiéramos verte físicamente, pero te vemos con nuestros ojos espirituales. Y sabemos que estás actuando, haciendo obras maravillosas, trayendo sanidades y liberaciones, transformando nuestro corazón para bien. Por eso estamos muy contentos y agradecidos durante el mes de octubre, Señor, oh Dios, porque no nos ha faltado, Señor, esa palabra de aliento, palabra de vida, palabra nutritiva, Señor, el fundamento de nuestra existencia. Y qué bueno que a través de ella nos permites conocer tu voluntad. Padre, te damos gracias por darnos el privilegio de congregarnos presencialmente. Sabemos de que hay países y hay lugares que no lo pueden hacer. Nosotros tenemos la oportunidad. Por eso animamos, Señor, oh Dios, para que todos aquellos que estén en casa, poco a poco se vayan integrando y de esa manera poder compartir este gozo y esta alegría de estar, Señor, en tu altar, en adoración, en comunión los unos con los otros. Ya, Señor, noviembre, Señor, se nos viene encima y es el aniversario 27 de la iglesia. Señor, estamos muy contentos por tu respaldo y bendecimos la vida de Hernán Marín y su familia, a Glorita Prieto y a todos los que en este largo caminar de este ministerio tú has permitido que participemos activamente. Con Jairo, con Nancy, con mi esposa, con Carolina, mi vida y todo el liderazgo de la iglesia, te damos gracias. Que lo que vamos a compartir te glorifique en todo momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale que está a su lado. Feliz aniversario 27. Dele el puñito. Feliz aniversario a los que están allá en sus casas. Noviembre. Y en noviembre 27, dentro de un mes, vamos a tener un culto unido aquí con la iglesia de Saint Paul Mutis. Vamos a celebrar nuestro aniversario 27. Y vamos a tener muchas cosas maravillosas y espectaculares. Muy bien, bienvenidos a todos. Y los que están en casa, siéntanse cómodos. Dele el puñito al que está a su lado, dígale feliz aniversario 27. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes y con los que están en casa el tema manual de la fe.
el manual de la fe, porque la palabra de Dios es el manual de la fe. Es allí donde podemos encontrar una definición, es allí donde podemos encontrar héroes de la fe, ejemplos de fe, y se nos anima a crecer en fe. Por eso vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Ahí dice que Hebreos 1, 3 al 8, pero realmente es Hebreos 11. Un pequeño error, faltó un 1. Es Hebreos 11, versículo 3 en adelante dice la palabra de Dios de esta manera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de su ofrenda, y muerto aún se habla de ella. Por la fe, escúchese muy bien, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, escúchese muy bien, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber hacia dónde iba. Es palabra de Dios, es la palabra del Señor. Hay dos palabras que describen la fe, y son dos palabras que vamos a constantemente a escuchar en este lugar, y es confianza y certeza. Dígale que esté a su lado, la fe es confianza y certeza. Dígale que está a su lado, confianza y certeza. Y estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios, en que Él es ¿qué? Perfecto, es poderoso, es majestuoso, es soberano. Y el punto final es creer en las promesas de su palabra, lo cual nos afirma que lo que Él ha prometido se va a cumplir. Entonces nuestra fe y nuestra confianza están allí. Cuando creemos que Dios va a cumplir lo que ha dicho, a pesar de que todavía usted y yo no lo vemos, como le pasó a Noé. Imagínese 100 años para construir un arca en un lugar alejado del mar, en unas montañas. Sin embargo, Noé, sin ver, obedeció y se dio a la tarea de construir el arca. Nos mostramos, cuando nosotros creemos de esta manera, es cuando mostramos nuestra fe. Ahora cantábamos Dios de imposibles. Y dice que no nos guiamos por la vista ni por los sentimientos, sino por la fe, por la seguridad de lo que es Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículo 16 y 17, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y afirma, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra fe crece en la medida que oímos la palabra de Dios. El escuchar todas estas historias, el leer todas esas promesas y todos esos acontecimientos de la Biblia nos dan y nos animan a creer. En este mes de la Biblia hemos predicado acerca de muchas maneras de la palabra de Dios.
Y allí decíamos que es el fundamento de la vida, pero también que es la fuente de la sabiduría, que es el alimento nutritivo, es la voluntad de Dios. Y podríamos seguir diciendo y diciendo cosas acerca de la palabra de Dios. Pero si usted y yo no creemos en ella, de nada sirve. De nada sirve que hayamos predicado durante todo este mes, que es el fundamento, que es el alimento, que es la voluntad, que es todo eso que Dios dice en su palabra. Pero si por aquí entró y por aquí salió, no estamos haciendo nada. Por eso la fe es necesaria y es determinante. Porque cuando usted decide creer y confiar en la verdad de la palabra de Dios, es cuando usted siente que desarrolla esa fe poderosa. Porque allí encontramos que es el manual de la fe. Encontramos que allí las verdades de Dios nos hablan. Entonces, no solo al oírla, sino al leerla, al estudiarla, pero sobre todo en obedecerla y practicarla, es cuando confirmamos nuestra fe. Por la fe estamos en este lugar. Por la fe creemos que el Señor Jesús dijo que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está en medio de nosotros. Le pregunto, ¿lo cree usted? ¿Lo creen? Porque si no lo creemos, pues no estamos haciendo nada. Uno podría seguir predicando y hemos predicado no solo en el mes de octubre, sino durante todo el año, palabra de Dios, palabra poderosa, para que nosotros podamos tener la decisión de obedecerla y ponerla en práctica. La palabra de Dios nos instruye, nos enseña y nos motiva a crecer en la fe. Por eso podríamos decir que nuestra fe va a depender de la obediencia. ¿Qué tan obediente es? ¿Qué tan grande es su fe? ¿Qué tan grande es su fe? ¿Qué tan obediente es? Van de la mano. La obediencia dice que a Abraham se le llama el padre de la fe porque obedeció salir de donde estaba a ir a un lugar que ni siquiera conocía y no sabía, pero él confió en que Dios lo llevaba a un mejor lugar. Por eso se dice que las acciones de Dios se manifiestan cuando actuamos por fe. Y esos héroes de la fe que se mencionan en este capítulo 11 de Hebreos, nos animan como los amigos de Daniel a ir a un horno de fuego, a un Daniel, a una cueva llena de leones y a muchas experiencias más, a muchos desafíos, creyendo que con Dios podemos vencer esas dificultades. El oír y el hacer era lo que el Señor Jesucristo más insistía. Por eso constantemente confrontaba a sus discípulos, porque si solo oímos pero no hacemos, pues nada pasa. Por eso la fe nos motiva a dar pasos de acciones decididas en creer que lo que vamos a hacer conforme a la palabra de Dios va a resultar. El apóstol Santiago, el escritor Santiago, escribió en Santiago 1, 22 al 25 en la Nueva Versión Internacional. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Por eso cuando nosotros obedecemos, practicamos la palabra de Dios, estamos demostrando fe. Fe en lo que Dios dice que debemos hacer y nosotros lo hacemos. La fe es muy sencilla y es la decisión de creer. Por eso el hermano de Jesús, Santiago, que se tomó su tiempo para convertirse al Señor, luego fue un hombre, un instrumento poderoso para animar a nosotros a crecer en la fe.
El primer punto que quiero compartir con ustedes que están aquí y los que están en su casa, lo he llamado fe en la palabra de Dios. Porque si usted pone su fe en una persona, si usted pone su esperanza en un gobierno, en un fondo financiero, en unas propiedades, aún en su propio cuerpo, en su propia salud, ya con toda esta experiencia de la pandemia sabemos que ni eso. Yo tenía confianza de que mi hermano, el más fortachón, el más alto, el más acuerpado, el deportista, el más sano, nunca se había enfermado de nada. Yo, para mis pensamientos decía, a ese hombre si le da el COVID, no le va a pasar nada. Y fue el único de la familia que le dio COVID y se murió. Entonces dije yo, Señor, ahora no, ni siquiera vale tener que salud, poner mi confianza en el ejercicio. No hago ejercicio para cuidar mi salud, pero eso no me va a garantizar de que yo no me muera, de que yo no me enferme. Entonces, por encima de eso, yo tengo que poner mi confianza y mi esperanza ¿en quién? En Dios. Solo por fe en lo que está escrito en la palabra de Dios es que podemos relacionarnos con el Dios Trino. ¿De dónde sabemos que Dios es un Dios Trino? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues en la palabra de Dios. Y si yo lo creo, pues me voy a relacionar fácilmente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero si yo no creo, como muchos creen, no creen que realmente Dios no es un Dios trino, entonces tienen dificultad para, para entender la palabra de Dios porque no tienen la revelación de la palabra de Dios. Solo por fe lo que está escrito en la Biblia es que aceptamos la invitación del Señor Jesús a abrir las puertas de nuestro corazón para que Él entre. Ese quizás fue el primer paso de fe que hicimos en nuestras vidas. Alguien nos dijo, mira, te invito a conocer o a renovar tu fe en Dios a través de una sencilla oración de fe. Hicimos la oración y luego confirmamos que Dios había entrado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Pero yo le pregunto, ¿usted hizo la oración? ¿Usted ha hecho la oración de invitar a Jesús a entrar en su vida, en su corazón? Escucho, allá los que están en casa, por fe sencilla, una fe sencilla, hicieron la oración. Porque si usted no tiene esa seguridad de la presencia de Cristo en su vida, usted lo puede hacer en este momento. Porque en Apocalipsis 3:20, la palabra de Dios dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, ¿quién está hablando ahí? Jesús de Nazaret. ¿Qué está diciendo? Que todos aquellos que escuchamos la invitación y abrimos nuestro corazón y lo invitamos a que Él entre, Él entra. Yo lo creí, ¿usted lo creyó? ¿Usted está seguro de que el Señor está en su vida? Pero si usted no está seguro y los que están en su casa, alguien no está seguro de tener a Cristo, pues es muy sencillo practicar la fe y es hacer esa oración donde decimos, Señor Jesús, acepto la invitación que dejaste en tu palabra para que toda persona tomara la decisión de abrir las puertas de su vida. Yo tomo conciencia de ello y tomo la decisión de invitarte a que entres a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor, como mi Salvador personal. Y ruego que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Amén y amén. Y el pueblo dijo, amén. Y allá en sus casas dijeron, amén. Eso es fe. Leímos la palabra, Jesús da la invitación, nosotros aceptamos la invitación y en una oración actuamos y le decimos que Él entre a nuestra vida. Ahora, solo por la fe en lo que está escrito en la palabra de Dios tenemos la seguridad que nos enseña la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo que está registrada en la palabra de Dios dice que en lo que Él hizo
a nuestro favor en la cruz, recibimos perdón de pecados. ¿Qué más recibimos? Vida eterna y una promesa de resurrección. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Porque si yo no creo en esa salvación en Cristo, en esa redención, en ese perdón de pecados, pues seguro que si yo me muero esta noche, pues no voy a ir al cielo, sino me voy directamente ¿para dónde? Para el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Usted toma conciencia de su destino eterno. Si usted decide creer en las promesas y en los beneficios de la salvación en Cristo Jesús, dice que vamos, tan pronto partimos de esta tierra, si morimos, vamos a ir al cielo. Y luego vamos a tener comunión con el Padre y vida eterna. Pero si usted no cree en lo que dice la palabra de Dios, pues su destino no es el cielo, sino su destino es el infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Solo por la fe en lo escrito en la palabra de Dios es que nos podemos apropiar de las promesas de bendición que Dios ha prometido a todos los que hemos decidido confiar en lo que Él dice. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Efesios 1:3 escribió: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está escrito eso? En la palabra. Lo estamos leyendo. ¿Usted lo cree? Pablo lo creyó e inspirado por el Espíritu Santo quedó registrado. Por lo tanto, yo creo que toda maldición, toda herencia de maldición, cualquier cosa que cualquier persona me haya hecho, por la sangre de Cristo quedó anulada y que ahora gozo de la bendición del cielo. Diga al que está a su lado: tú eres bendito con toda bendición del cielo. Dígale al que está allá en sus casas. O sea que ya no podemos creer en la mentira del diablo de que sobre nuestra vida, sobre nuestra familia hay alguna maldición, porque yo me apropio de la verdad de la palabra y la palabra me dice que ya he sido bendecido con toda bendición espiritual. Uno podría predicar un año sobre la bendición y usted no creer. Y si usted no cree, no va a pasar nada. Pero aquellos que hemos decidido creer en esta palabra, poner nuestra fe y nuestra confianza, pues disfrutamos de las bendiciones de Dios. Eso mismo pasa con la salud. Creemos, ¿cierto?, que Dios es poderoso y está por encima de la enfermedad y por lo tanto nos apropiamos de que somos sanos en Cristo Jesús. ¿En dónde usted y yo aprendemos a confiar en las promesas de Dios? En el manual de la fe, en la palabra. Cuando usted decide creer, cuando usted decide confiar y poner en práctica la palabra de Dios. Solo por fe en lo escrito en la palabra es que creemos que el Espíritu Santo es una persona y no una energía rara por ahí como muchos creen que es algo impersonal. Y esa fe nos permite orar, hablar y pedirle sabiduría, dirección, pedirle muchas más cosas al Espíritu Santo. Pero aquellos que no creen en el Espíritu Santo, pues se pierden ese privilegio que no tienen, lo que tenemos nosotros los que creemos. Solo la Sagrada Escrituras dice que Dios lo ha hecho todo. Dígale que está a su lado: Dios ya lo ha hecho, ¿qué? Todo. Ya lo dijo todo. ¿Qué necesita entonces Dios? Que usted y yo, ¿qué? Creamos. Es sencillo. La vida cristiana se vuelve así sencilla cuando usted decide creer. Oiga, lo dijo Dios, lo prometió Dios, yo lo creo. Él es el fundamento de la vida, yo lo creo. Él es la fuente de la sabiduría, yo lo creo. Él es el alimento nutritivo, yo lo creo. Amén. ¿De qué hubiera servido que los apóstoles hubieran visto al Señor hacer todos esos milagros y ellos no hacerlo? Ah, no, pues el Señor estaba chicaneando. No, el Señor
quería que ellos también ¿qué? Lo hicieran. Por eso allí en Juan 14, el Señor, queriendo motivar a sus discípulos a que ejercitaran la fe, les dijo en Juan 14, versículos 12 y 14. Oiga, esta es palabra para moverle el piso a uno. Vea lo que dice. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo les abro mi corazón. Si hay un pasaje, si hay un versículo que realmente me mueve el piso, es este. Porque aquí dice que usted y yo podemos hacer las mismas cosas que hizo el Señor Jesucristo y aún mayores. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Porque quien lo dice es Jesús de Nazaret. Mi fe me da para creer, para confiar, para esperar que yo puedo ser un instrumento poderoso de Dios. Y no es tanto en que yo haga las cosas mayores, sino que yo le permita a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, hacer esas obras mayores a través de mi vida. Aquí dice que si usted pide conforme a la voluntad de Dios, le será concedido. ¿Lo cree? Entonces, muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué obras hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Predicó la palabra. ¿Qué más? Sanó enfermos, resucitó muertos, liberó endemoniados. Según esta palabra, en fe, nosotros estamos calificados para hacerlo. Pero vuelvo y digo, no en nuestras propias fuerzas, sino como instrumentos de Dios. Ahora, yo les confieso, hasta la fecha no he orado para que resucite un muerto. Yo no he orado, porque esa es una obra que maravillosa. Pero potencialmente el Señor dice que estamos calificados para hacerlo. Pero hay una obra mayor que la resurrección. ¿Cuál será esa obra mayor de la resurrección? Obras mayores que resucitar un muerto. Bueno, el Espíritu Santo una vez me dio algo de entendimiento y me dijo que cuando usted y yo tenemos la oportunidad de ser instrumentos de Dios para llevar a alguien a los pies de Cristo, para que alguien reciba a Cristo en su corazón, esa persona recibe perdón de pecados y vida eterna. ¿Usted se imagina esa obra mayor? Siendo instrumentos de Dios para que otra persona no vaya al infierno sino al cielo. Porque para mí esa es la obra mayor, la de la salvación de un alma, para que disfrute de los beneficios del Señor. El segundo punto que quiero compartir con ustedes lo he llamado creer, creer y creer. Samuel, ¿qué hay que hacer? Creer, creer y creer. Allá justo, creer, creer. Alfonso. Allá Esperanza. Marilú. Marugenia. Cielo. Todos 1, 2 y 3. Creer, creer y creer. Es lo único que se nos pide. Creer. Que las cosas están negras, que las cosas están malas, poner los ojos en Jesús. Creer. Hecho. Eso es. El Señor Jesús le dijo al padre del muchacho endemoniado de Marcos 9:23. Oiga, en Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame a ser menos incrédulo. Y esa es nuestra oración en este lugar y allá en sus casas. Quien le podamos decir, Señor,
a pesar de mi incredulidad, yo quiero creer, creer y creer y creer. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Fe entonces es la decisión de creer y confiar. Abraham decidió salir de donde estaba a un lugar desconocido. Nadie lo obligó. Él decidió. Noé. Uno no encuentra que Dios amenazó a Noé si no construía el barco. A pesar de lo imposible que era, decidió creer. Y eso estamos llamados nosotros, a decidir creer en la palabra de Dios. Fíjense que todo lo que hemos predicado durante todo este año y en este mes, ¿cierto? Del fundamento, de la voluntad, de la fuente de sabiduría y todo lo demás, solo es posible cuando yo creo en lo que Dios ha dicho que es y que ha de ser. La Biblia dice que un hombre llamado Jairo buscaba al Señor Jesús para que sanara a su hija enferma. Y cuando estaba en esa conversación, viene y le dicen a Jairo, no moleste más al Señor porque su hija ha muerto. Y Jesús le dice a Jairo, no, cree solamente y será salvo. Y eso es lo que tenemos que hacer, creer. Ante la muerte de Lázaro, Marta, su hermana, estaba muy dolida, por lo cual cuando Jesús visitó a Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuche eso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A lo que Marta respondió y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Según esta palabra escrita, tenemos la promesa del Señor de que todos vamos a resucitar un día. Morimos, vamos a la presencia del Señor, porque Cristo solucionó el problema del pecado, y cuando Él decida regresar a la tierra, nos va a dar cuerpos gloriosos, porque hay vida más allá de la muerte. Y dígale que está a su lado, hay vida más allá de la muerte. Dígale, nos veremos en el cielo. Nos veremos en el cielo. Espero que usted no esté por allá en el otro lugar, ¿cierto? Estaremos en el cielo. La palabra de Dios como manual de la fe incluye su definición basada en el comportamiento que tuvieron Noé, Abel, Abraham, Moisés, David, Daniel y todos ellos. Y encontramos que en Hebreos 11:1 la definición es muy sencilla, que todos la sabemos. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras, certeza y convicción. Luego viene la versión de Les Thompson. Dice, es garantía de lo que se espera, prueba de realidad que no se ve. Dos palabras, garantía y prueba de realidades. La versión Reina Valera 2000 dice, la fe es estar seguros de lo que esperamos y cierto de lo que no vemos, seguros y ciertos. Luego dice, versión Dios habla hoy, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y la versión latinoamericana dice, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Yo un día me tomé la decisión de sacar mi definición de fe. La definición de fe de Jesús Alberto Prada dice, es la decisión de confiar, creer y esperar en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, en la obra del Espíritu Santo y en su palabra. Yo le he dicho al Señor, un día decidí creer, confiar y esperar en ti, en tu palabra, que es verdad. ¿Cuál es su definición de fe? ¿Cómo usted define la fe? En este punto, usted que ha caminado con el Señor, usted que ha escuchado palabra de Dios, usted no se ha puesto a pensar, bueno, ¿cómo yo voy a definir mi fe? ¿Qué puedo expresarle a Dios? Que tengo la seguridad, la confianza, la convicción
de que Él está actuando, va a actuar, ha actuado y seguirá haciéndolo. Porque en esto que estamos hablando, en este manual de la fe, se nos motiva a que nos apropiemos de esa decisión de creer, confiar y esperar. Entonces, necesitamos dar pasos de fe, creer que eso es verdad y eso es lo que necesitamos hacer. Muy bien, permítame aquí que hice un mal movimiento y la fe se me perdió. Aquí está. Bueno, aquí está. Muy bien. Como hablábamos ahora con Justo y con Cielo, la tecnología, ¿cierto? De todas estas definiciones podemos decir que debemos tener certeza. ¿Qué es certeza? Convicción. Estoy convencido. Garantía. Cuando usted siente que alguien le dio una garantía, ¿es una qué? Seguridad. Confianza, esperanza en la palabra de Dios. Pero hay unos enemigos de la fe que pueden estar en medio de nosotros. Uno de ellos la inseguridad. Otro la duda. Otro el temor, la desconfianza, la impaciencia, la incredulidad y la desobediencia. ¿Usted se imagina a Noé construyendo un arca por 100 años? ¿Qué tal la paciencia que tuvo? Ahí está, la incredulidad. Pero sobre todo, la más común en medio de nosotros, ¿cuál es? La desobediencia. Somos desobedientes. Cuando usted es desobediente a la palabra de Dios, usted está expresando que no tiene fe en lo que Dios dice. Eso es sencillamente porque la obediencia confirma mi fe y mi fe me motiva a la obediencia. Van de la mano. Entonces, cuando soy desobediente a la palabra de Dios, lo que le estoy diciendo a Dios es que no confío en Él, no creo en Él, no estoy seguro, no estoy convencido en todas las áreas de su vida. Yo pregunto, ¿cuántos tienen la esperanza hoy de que las cosas van a ser mejor con el Señor? A pesar de la pandemia, de la crisis económica, de los quebrantos de salud, porque en el Señor lo es todo y lo tenemos todo. Entonces, si caminamos y creemos que Él está con nosotros, entonces estamos seguros de lo que suceda. ¿Cómo es que dice la palabra? Que aunque el sol se oculte, cuando ya las cosas no resulten, cuando mis padres me abandonen, yo tengo la seguridad de que Dios está conmigo. Y allí estoy demostrando mi fe. ¿Usted está convencido de que el Señor nunca lo va a abandonar? Jesús dijo, he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, aquí no podemos sufrir de tristeza ni depresiones, porque Dios está con nosotros. Él es nuestra fortaleza y nuestra razón. ¿Cuántos perseveran por alcanzar lo que Dios ha prometido? Perseverar, insistir. Eso es lo que nos dice la fe. Vea, no mire para allá, para acá, sigue al Señor, puestos los ojos en Cristo Jesús. ¿Cuántos confían en un Dios de milagros e imposibles? Amén. ¿Quién levanta la mano? Allá en casa, ¿quién levanta la mano? Dios es un Dios de imposibles. Y cantamos la canción y volvemos a cantar la canción. El apóstol Pablo motivaba a los cristianos de Corintio a vivir por fe y no por vista. Les decía, vivan por fe, no por vista. Y el ejemplo más sencillo que tenemos de alguien de los 12 que le falló al Señor, pues el apóstol Tomás. Cuando le vinieron y dijeron, oiga, el Señor Jesús resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que yo no lo vea y le meta la mano allá en los huecos que le hicieron, yo no creo.
Y el Señor luego lo reprendió, le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Estamos llamados a creer sin ver, porque eso es fe. El tercer punto que quiero compartir con ustedes finalmente es la fe que agrada a Dios. Y el autor del libro de Hebreos escribió en Hebreos 11:6, en la Nueva Versión Internacional dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no obedece, no está mostrando fe. Sencillo. Y eso no le agrada a Dios. Luego dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin embargo, muchas personas pretenden acercarse a Dios, pero ponen en duda la palabra de Dios. Quieren que Dios los bendiga, pero no obedecen la palabra de Dios. Quieren que Dios los prospere, pero están haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Quieren que Dios les ayude, pero no leen, no estudian, no practican la palabra de Dios, no la obedecen. Es como si usted fuera donde un médico y el médico con toda la mejor intención le diera un diagnóstico perfecto y le recetara los mejores medicamentos y usted no los compra o no se los toma. No, qué mal médico. No, ese médico qué, malísimo. No, fue que usted tomó la decisión de no acatar, de no obedecer, de no tomarse los medicamentos. Eso sucede con muchos cristianos. Bueno, se llaman cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios, no la practican, no siguen las indicaciones del Señor. En el manual de la fe se mencionan muchos héroes, como Abel, que agradecido porque Dios lo prosperaba, él le ofrecía el mejor animal de su ganado. O Noé, a pesar de lo que hemos dicho, siguió a pesar de las burlas, perseveró en construir el arca. Abraham, ya hemos dicho, dejó su tierra, dejó su parentela, dejó sus negocios, su seguridad y se fue a un lugar desconocido porque creyó a Dios. Job terminó ¿qué? Creyendo a Dios a pesar de la enfermedad y de la pérdida de su familia. Muy bien, Samuel. Todos ellos en un momento de su vida al inicio tuvieron algunos de ellos pequeñas dudas, pero que luego decidieron creer y obedecer a Dios y a su palabra. El apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Empecemos ahí. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Luego dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe vence ¿qué? La incredulidad del mundo, porque estamos convencidos que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En esta semana que se ha estado en una jornada de letras de vida por el canal de YouTube de Senfol, en una entrevista escuché algo que me llamó la atención. Le preguntaron, bueno, ¿cuál es la diferencia de creer en la creación y creer en la evolución? Dijo la persona, los que creen en la evolución no tienen un punto de referencia moral, porque ellos creen que descendieron del orangután, o sea que no tienen que rendirle cuentas a nadie y pueden vivir como les venga en gana, como verdaderos ¿qué? Animales. Pero los que hemos decidido, exacto, y los que hemos decidido creer en Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, tomamos de la moral de Dios, tenemos que rendirle cuentas a Dios. Por eso la gente cree más en la evolución que en la creación, porque la creación tiene un compromiso de rendirle cuentas a Dios. Entonces aquí dice
¿Cree usted que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, si usted cree que, que Jesús es el Hijo de Dios, pues usted es un vencedor. Y eso somos nosotros, vamos de victoria a victoria. Somos más que vencedores porque Cristo está ¿qué? En nosotros. Si nosotros nos apropiáramos de esta revelación de la palabra de Dios, nuestro diario caminar, nuestro diario vivir sería diferente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Más para dónde? Samuel, gracias por esa palabra de Dios. ¿Cierto? El autor del libro de Hebreos, después de mencionar los héroes de la fe del Antiguo Testamento, nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como digo, no podemos poner confianza en nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice, maldito todo aquel que pone su confianza en un hombre, en una mujer, en unos papás, en unos hijos, en unos nietos, en sí mismo. Pero bendito aquel que pone su confianza y esperanza en Dios. Amén. En Hebreos 12:2, Samuel dice así la palabra en la Nueva Tradición Viviente. Fijemos, Samuel, la mirada en Jesús de Nazaret, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El verdadero cristiano, el cristiano comprometido, decidido, no se deja llevar por las emociones, por los impulsos, por muchas otras cosas, sino que ha decidido creer y poner sus ojos en Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Entonces, Él es el autor y consumador de la fe. Solo en Él podemos confiar. A Él debemos acudir en nuestra necesidad. Solo en Él hay perdón, hay vida eterna, hay resurrección, hay esperanza. En Él, los verdaderos cristianos fortalecen su fe y su esperanza. El apóstol Pablo, por eso nos invita a todos los días a vestirnos con el escudo de la fe, para poder rechazar los dardos de incredulidad del enemigo, los dardos de incredulidad de los que están a su lado, de las noticias, del mundo, que constantemente invitan a no creer en Dios, a no confiar en Dios. Usted y yo hemos decidido creer, confiar y esperar en nuestro Señor. Tanto es así que el Señor Jesucristo insistió para que sus discípulos pusieran en práctica la fe, fueran hombres de fe, porque sin fe no hay milagros, sin fe no hay sanidades, sin fe no hay liberación, sin fe no hay cielo, sin fe no hay resurrección. Pero cuando hay fe, vemos todo lo contrario. El Señor Jesús dice que quiso hacer muchos milagros en su tierra natal, pero dice que por la incredulidad de sus hermanos en carne y hueso, entre ellos Santiago, y los de sus vecinos, no pudo hacer milagros. Muchos por su incredulidad no ven milagros en sus vidas, porque todos lo razonan. Yo veo todos los días milagros de Dios. Tan pronto me levanto, el milagro de la vida, el milagro de la salud, el milagro de oír, de ver, de caminar, techo, abrigo, alimento, provisión, protección. ¿Podemos qué? Hablar, oír. Milagros son milagros de la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente, cierto, no puede oír, no puede hablar, no puede caminar, está postrado? Todos los días vemos los milagros de Dios. El apóstol, no, el escritor Santiago, el escritor sagrado, en Santiago 1:6, recordemos que él era incrédulo, luego de su conversión se volvió crédulo. Y dice en Santiago 1:6, nueva versión internacional, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero hay un pasaje que me desafió y yo lo practico en fe. Santiago
5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Yo le pregunto, ¿usted ha orado por fe por un enfermo? Levante la mano aquí, ¿cierto? Yo no tengo el don de fe, pero he puesto fe en la palabra. Dice que los que creen, impondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y aquí Santiago dice, la oración de fe sanará al enfermo. Yo lo hago. Señor, tu palabra lo dice. Yo lo creo, por lo tanto, tú lo confirmas. En el nombre de Jesús, sé sano. Sé sano. ¿Tendremos necesidad entonces de que el Señor nos aumente la fe? Claro que sí. Todos los días. Se esperaría que después, en el caso mío, después de 35 años de vida cristiana, mi fe sea 35 años mucho más que cuando empecé. Pero si su fe en estos años de caminar con Dios, con Cristo, de leer la palabra, no ha aumentado, tiene que revisar en qué está poniendo su confianza y su esperanza. ¿Qué podemos entonces concluir en esta tarde? Que los apóstoles pidieron al Señor Jesús, Señor, aumentanos la fe. Luego Jesús le dijo al papá, al que cree, todo le es posible. Señor, necesitamos ¿qué? Creer. Señor, ayúdame a ser menos incrédulo. Quiero perseverar, quiero luchar, quiero depositar mi confianza en ti y en tu palabra. Comenzar por creer en las cosas que no se ven y declararlas como si ya fueran. Tenemos que remover primero la montaña de incredulidad que hay en nuestra mente, sacar de nuestro corazón la duda, el temor, vencer toda adversidad con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. Podemos decir entonces que con fe en la palabra de Dios, todo es posible. Amén. Vamos a orar, hijos de Dios. Invitamos a todos allá en sus casas a que tomen la posición adecuada para que oremos en esta tarde, en este lugar y allá en sus casas. Bendito Dios, bendito Rey, bendito seas por siempre, Señor. Hemos predicado, Señor, tantas cosas, hemos hablado tantos asuntos durante este año, pero en este último mes hemos hablado acerca de la palabra de Dios. Dijimos que es el fundamento, Señor, oh Dios, de la vida, que es la fuente de sabiduría, Señor, que es el verdadero alimento espiritual, que es la voluntad. Y hoy estamos declarando que es el manual de fe. Pero si hoy hemos escuchado esta palabra y no hemos creído en ella, de nada va a servir. No vale que venga el mejor predicador. No vale que usted diga la Biblia más costosa. Si usted no cree en lo que está escrito, entonces no va a pasar nada. Pero a todos aquellos que un día decidimos creer en Jesús, que abrimos las puertas de nuestro corazón para que entrara a nuestra vida y transformara nuestro ser, en obediencia hemos caminado. Y en obediencia a la palabra hemos visto milagros, prodigios y maravillas. Yo te invito para que tú en este momento en oración, en este lugar y en sus casas, le pidan al Espíritu Santo que afirme su fe, su confianza, su dependencia del Señor. Cierre sus ojos allí y dígale al Espíritu Santo, ayúdame a ser menos incrédulo. Quita toda dureza, toda desconfianza, toda duda, todo temor, toda inseguridad. Yo estoy decidiendo en este lugar, en este día y en este momento de creer, confiar y esperar en Dios y en su palabra. Yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que Jesús es la manifestación
material de Dios, el Verbo hecho carne. Yo creo en la obra de Cristo a mi favor en la cruz, para mi perdón de mis pecados, para mi redención, para mi salvación. Por lo tanto, creo que cuando muera iré al cielo y no al infierno. Creo que tendré vida nueva, que un día tendré un cuerpo glorioso y seré resucitado y bajaré a la tierra con el Señor para siempre. Pero aquellos que no creen en Jesús, aquellos que no creen en la obra completa de Jesús a su favor, entonces tendrán que enfrentar el juicio divino y no irán al cielo, sino al infierno, porque eso dice la palabra de Dios. Hay pasajes sumamente desafiantes. La palabra de Dios dice que tú y yo podemos hacer cosas mayores que las que hizo el Señor Jesucristo, y que todo lo que pidamos con fe, conforme a la voluntad de Dios, Él nos lo concede. Señor, si tú hiciste milagros, prodigios y maravillas, hasta resucitaste muertos, ¿qué obra mayor podríamos hacer? Señor, yo creo el tener la oportunidad de llevar a alguien a los pies de Cristo para que tenga perdón de pecados, salvación y vida eterna. Señor, tú me conoces, que soy débil, que soy frágil, que muchas veces retrocedo, pero no quiero ser como Santo Tomás, el apóstol, que no quiso creer en la resurrección de Jesucristo y fue reprendido. Y Jesús dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Hoy yo te invito a ti para que vivas por fe, en obediencia a la palabra de Dios, porque tu fe es tan grande como es tan grande tu obediencia al Señor. Que te entregues confiadamente al Señor, que vivas en la esperanza de un futuro mejor, que estés seguro de la provisión, de la protección, de la dirección que el Señor te da. Que la palabra de Él sea tu luz y sea tu verdad. Que tú puedas cada día alimentarte de ella, sabiendo que lo que está escrito es verdad y lo que prometió Dios se va a cumplir. Alaba y glorifica a Dios. Alaba y glorifica a Dios por la palabra y dígale, yo quiero creer y quiero creer. ¿Cómo es? Yo quiero. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Dios de los cielos, que su presencia que está con nosotros nos acompañe siempre y que la paz de Dios gobierne nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Y el pueblo dijo, y los que están en sus casas dijeron, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerden, dentro de 8 días, Acción de Gracias. Y el mes de noviembre, para celebrar nuestro aniversario 27. Están todos cordialmente invitados a este lugar. Y dentro de un mes, domingo 27 de noviembre, culto unido, aquí en el Hotel Guane con Senfol, el Mutis. Vamos a estar con ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por venir.